solo propósito, glorificar el nombre del Señor y magnificarlo. Entonces, amados, y también si alguien que nos esté viendo quiere uno de estos estudios, que yo lo voy escribiendo, tenemos muchos estudios como los decretos, los atributos de Dios, trate de leerlo porque nos hemos dedicado a estudiar la Biblia. Lo puede pedir, puede llamar a nuestro teléfono para nosotros enviárselo. Da por gracia lo que por gracia recibiste. No podemos secuestrarle la palabra al pueblo del Señor. Nos los puede pedir, puede llamar y se lo enviaríamos en texto. Porque estos estudios, cuando yo lo termino de dar, y como este que estamos en la kenosis y ya terminamos la naturaleza de Cristo, me enriqueció bastante ese estudio. Yo soy el primero que lo recibo y ustedes se los tienen. Si alguien lo necesita, solo tiene que llamar para nosotros enviárselo. Nosotros estamos aquí para servirle en lo que sea, amados. Entonces continuaremos hoy para avanzar con el estudio de la kenosis. Ya nosotros hicimos la explicación, se hizo la paráfrasis, como le dicen los teólogos, del versículo. Estamos estudiando Filipenses, que ahí que está la palabra kenosis. También está en Romano 4:14, a ver si recuerdo. Primera de Corintios 1:17 y segunda de Corintios 9:3. Mi memoria está buena. Me lo recuerdo hasta ahora, como lo he repetido mucho, pues yo no soy muy bueno. Me recuerdo a veces la cita, pero no dónde lo dice en el libro. Gracias a Dios por las concordancias. Solamente en esos 4 textos está la palabra kenosis. Decíamos que kenosis, repitiendo, un repasito por Ramorro, alguien nuevo, no es dejar atributos a un lado. Yo he escuchado pastores, nunca lo haga, hermano, que dejó la parte divina a un lado. Sí, él nunca dejó nada a un lado. Había momentos que en la hipóstasis, la unión hipostática, se le llama así en griego, y lo dijeron la confesión de Calcedonia. Había momentos que actuaba Dios y había momentos que actuaba Jesucristo Dios, Jesucristo hombre, pero nunca dejó de ser hombre ni dejó de ser divino a ningún lado, porque ya no podía salvarnos. Entonces en la kenosis también algunos dicen que dejó algunos atributos como omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y eso es una falsa enseñanza. En kenosis lo que está hablando es dejar privilegios. O sea, Cristo tenía un privilegio que él no tenía que someterse a la ley, ni someterse a la muerte, porque la paga del pecado, ya lo leímos en Romanos la semana pasada, ¿se recuerdan? 6, es muerte. Cristo no tenía que someterse a la muerte. Y él renunció a ese privilegio como Jesucristo Dios en la Trinidad. Él no tenía que someterse a nada, ni a la muerte, ni cumplir la ley, porque era un privilegio que él gozaba. Al descender y hacerse hombre y para poder salvarnos a nosotros, él tuvo que cumplir la ley. Él no vino a abolirla, él la cumplió. También murió, sufrió dolores y todo eso es kenosis, que quiere decir vaciarse. No es nada de dejar atributos, sino vaciarse. Y lo estábamos explicando el miércoles pasado cuando estábamos hablando que, déjame buscarlo aquí, la paga del pecado es muerte, se recuerdan. Cristo no tenía que no le debía nada al pecado porque él era santo. La muerte es para los pecadores. Y eso es kenosis, que él se sometió a la muerte. Sí, que eso está en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y así el justo, inmaculado, creo que leí esto la semana pasada, que nunca cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado. Eso es kenosis también. El hacerse pecado es algo figurativo. Nunca diga en Cristo, nunca, aunque cuando se dice que se hizo pecado, nunca hubo pecado porque no podía derribar el imperio de la muerte. Es algo representativo. No se puede ir más de ahí, no vaya, porque eso no cabe en la mente cómo explicarlo. Algo representativo. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Ese libro, ese texto yo me lo aprendí de memoria porque lo vi muy interesante teológicamente en la doctrina, segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, eso lo leímos la semana pasada también. Me da un ratito. Están traduciendo hoy. Al que no conoció pecado, por nosotros, segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ustedes se recuerdan, eso se llama estudiar la Biblia. Cuando yo le enseñábamos aquí que hay en la Biblia tres grandes imputaciones. Eso yo siempre, eso lo apunto y apúntelo ahí, eso sí, en su texto, siempre apunte esas eh, cosas importantes. En la Biblia hay tres grandes imputaciones. Cuando se le imputó el pecado a nosotros, el pecado de Adán se nos imputó. Eso es imputar. Adán pecó y nosotros pecamos, se nos imputó el pecado de Adán. Entonces aquí están las otras dos imputaciones, son tres. La imputación del pecado de Adán a nosotros. La cabeza, porque Dios trabaja con la cabeza. Él siempre pone una cabeza. Y si la cabeza pecó, todo el cuerpo peca. El pecado de Adán se nos imputa a nosotros. En Génesis. Esa es la primera imputación. Y a mí me gusta estudiar la Biblia. Esos son temitas que yo siempre lo apunto. Si se me olvida, vuelvo y lo leo en un tablero. Eso es estudiar la Biblia. Y aquí están las otras dos imputaciones. Mírenlo ahí. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Eso es kenosis. El solo hecho del Dios del cielo, el santo, el inmaculado, él se hizo pecado. Segunda imputación. La primera fue la de Adán a nosotros. Se le imputó el pecado. La segunda fue imputarle el pecado nuestro a Cristo. Por sus llagas, dice Isaías, fuimos curados. Nuestro pecado, Cristo lo llevó en una manera figurativa, representativa. La segunda imputación, y yo lo escribo siempre así, primera, la segunda, para que nosotros fuésemos hechos la tercera imputación, ahí está, tres imputaciones. Entonces la justicia de Cristo, el pecado mío, Cristo lo llevó en la cruz. Y él me dio su justicia. Tremendo negocio ese. Si se le podía usar esa palabra, que nos benefició. Él cogió mi pecado, mi deuda. Yo tenía una deuda, el que tenía que morir ahí en la cruz era usted y yo. Y él pagó mi deuda, tomó mi pecado y me dio el regalo más grande que puede recibir un ser humano. Me dio su justicia. Entonces la salvación, ya inmediatamente que yo recibo la justicia, ya yo soy salvo. Eso no es que voy a ser salvo ahí mismo, porque ya yo tengo la justicia de Cristo. Eso es lo que se llama justificar. En el tribunal de Cristo, declarar a alguien inocente. El caminar mío por aquí ya, por mis obras, no es para ir al cielo, pero hay que pagar un gran precio. Ahora yo quiero terminar la carrera, porque Él me dio la salvación gratuita. Como dice Efesios 2:8, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y no es un don que viene de vosotros, es un don que viene de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, en cuanto a la posición, ya Cristo puede venir ahora mismo. Y vamos al cielo todo el que Dios le haya imputado la justicia, porque ese es mi boleto para ir al cielo. Lo que dice aquí, me dio su justicia. Es con la justicia de Cristo que yo voy al cielo. Yo me porto bien, ya no es para ir al cielo, porque si es, yo voy al cielo porque me porté bien, y es por obras. Y la Biblia hay que ser consistente, no se puede contradecir. Yo voy al cielo por la obra salvífica, redentora de Cristo. Ahora, las obras es para los galardones, porque me voy a presentar al tribunal de Cristo a dar cuenta de mi mayordomía. Yo puedo ser un cristiano fracasado en este mundo, un vaso de vergüenza también,
de misericordia y una vergüenza para el evangelio, como ha pasado con muchos líderes. Y no puedo terminar la carrera. Entonces el Señor quiere. Y ahí sí yo actúo. Todo eso es obra. El respeto de mis hijos, en mi casa, de mi esposa, el respeto no se exige. Yo me lo tengo que ganar. Eso es obra. Los galardones yo me los gano en el cielo cuando llegue. Para que Él me diga, ven buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Sabes que el cristiano tiene que pagar un gran precio? Cuando yo renuncio a algo que me gusta, eso es obra. Pero para ir al cielo no, porque ya se me imputó la justicia. En cuanto a la posición, ya yo estoy santo. El estado está dañado, me están santificando. Pero ya aquí, con el día que yo nací de nuevo, que me regeneraron, regenerar quiere decir palingenesia. Palín, nacimiento, Génesis, nuevo, un nuevo nacimiento. Ahí mismo ya yo tengo la justicia de Cristo y con ese que Él me ve ya santo, terminado ya. He terminado ya la carrera. En el sentido de ir al cielo, porque es por la justicia de Cristo. Ahora, en cuanto a las obras, no, yo estoy empezando ahora. El anhelo mío es terminar la carrera, vivir la fe y pelear la buena batalla de la fe, como dijo el apóstol Pablo. Hay muchos que, todos los cristianos, los elegidos van a ir al cielo. No se puede perder ninguno porque no se puede contradecir la Biblia. Jesucristo dijo, ninguno se perdió, solo el hijo de perdición. Porque ese fue un vaso de ira para que se cumplan las escrituras. Él fue elegido para eso. Todas las cosas las hizo Dios para sí mismo, aún al impío para el día malo. Esa es la elección. Como dice Calvino, la doctrina y enseñanza de espanto. Entonces, cuando yo renuncio a un apetito mío, a un deseo, eso es obra ya. En las iglesias uno gana respeto por mi testimonio. En el trabajo, todo eso es obra. El solo hecho que un jefe llegue un día, hermanos, que eso es muy difícil en estos tiempos, encontrar gente y mujeres honestas, y no tenga miedo de darte la cuenta del banco, de la empresa, eso se llama que tú te lo ganaste. La confianza se gana, el respeto se gana, no se exige, se gana. Entonces, después que ya Él nos salvó, ahí es que empieza la obra, tenemos que obrar para glorificar el nombre del Señor con nuestras vidas, hacer libros abiertos. Que nos llene del Espíritu Santo, ser hombres y mujeres espirituales, no ser carnales. Todo eso es obra y yo participo con la ayuda del Espíritu Santo en la santificación a través de la renovación del entendimiento. Pero ya en la posición, ya yo estoy listo. Viene hoy mismo Cristo y nos vamos todos al cielo, porque por la justicia. La tercera imputación, la justicia de Cristo se me imputó a mí. El solo hecho que el santo se someta al pecado y a la ley, eso es kenosis, descender. El evangelio siempre es descender. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Jehová. ¿Para qué? Pero no la iglesia ni el pastor, para que Él exalte. Él da gracia al humilde. Y a los soberbios los mira de lejos. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez del espíritu. Es mejor humillar el espíritu con los humildes que recoger despojos con los soberbios. Hay personas que pueden crecer económicamente, pero se van muriendo espiritualmente. Un mal negocio. Yo quisiera mejor estar en la mazmorra y bien pobre económicamente y tener mi dignidad, mantenerla, porque el dinero tiene precio, hermano. La dignidad no tiene precio. Eso no se compra en la bodega. Y la honra. Cuando una persona pierde la dignidad, pierde el respeto. Y es un vaso de vergüenza. Como una vez yo vi un documental de alguien que dice, él iba subiendo, un artista,
en fama y económicamente, pero a la vez sumido en las drogas, iba descendiendo, sí, espiritualmente estaba cayendo en un abismo, una paradoja, subiendo y destruyéndose con las drogas. Por eso que el cristiano debe ser espiritual y siempre, como dice las escrituras en Colosenses capítulo 13, mira las cosas de arriba y buscarlas de arriba todo el tiempo. Sí, hay a veces que nosotros nos da una depresión, amados, cuando no adquirimos algo económico. Pero yo debería, que no es malo, yo debería deprimirme más cuando estoy cayendo en la carne. Eso sí me debería dar depresión. No es cuando perder un buen trabajo o algo, es caer en la carne. Eso sí me debe de atormentar, porque esas son cosas eternas. Todo aquí se va a quedar, eso no, eso es para siempre. Hay gente que cuando pierden un dinero, y eso es natural, eso es normal, se preocupan, digan, ay, Dios mío, y se turban. Pero a mí me debería de turbar, es que algo, una concupiscencia, algo escondido, eso sí me debe de preocupar. Mis pecados. Entonces, que no si es, él renunció a sus riquezas, porque por amor a vosotros se hizo pobre, aunque era rico, eso es kenosis. Cuando alguien renuncia a algo, David Wilkinson, que él tiene una iglesia creo como de $1,000,000 y la vendió $1. Eso es kenosis, para ponérselo más fácil, joven. Un pastor que ya él partió con el Señor de las asambleas de Dios, muy lindo ese hombre. El que le regaló unos zapatos a un drogadicto en Manhattan y el que le predicó, ¿cómo se llamaba este muchacho de la banda para los 70 de Puerto Rico? ¿Cómo? Nicky Cruz. Y él fue el que le presentó a Cristo a Nicky Cruz. Y un día un homeless, alguien menesteroso, le pidió los zapatos, diga, a ver si tú eres pastor, y se lo dio. Y se fue en media todo Manhattan, caminando en las calles, y con un traje muy lindo, y se fue en media, caminando. Y él dijo en el testimonio, una iglesia como de $1,000,000, y Dios le dijo, entrégame eso. Y le entregó, la vendió $1. Eso es kenosis. Renunciar hasta su propia vida. La vida del cristiano es un constante renunciar. El que haya su vida la perderá, el que la pierde la haya. Hay cristianos que la hallan aquí, pero no estoy hablando de salvación, pero pierden la honra. La honra se pierde, hermanos. El apóstol Pablo dijo que los diáconos que ejerzan bien el diaconado ganan mucha honra y mucho respeto en la iglesia. Y los ancianos, los que se encargan en predicar y enseñar, son dignos de doble honra si tienen testimonio. En las iglesias hay mucha exigencia y requisitos según la Biblia. O sea, para usted ministrar los requisitos en Tito 1 y 1 Timoteo 3, dice que el ministro de Dios tiene que gobernar bien su casa, ser un testimonio de los de afuera, de los de adentro. Marido de una sola mujer, no dado el vino, no pendenciero, no chismoso. Para pasar ese examen de 1 Timoteo en las cualidades de un buen administrador, no es fácil. El que quiere ser ministro y para ser maestro de piedad, porque yo puedo estar con cacofonía, voceando aquí, pero transmitir, yo viví la palabra del dicho al hecho, como dice el refrán, hay un gran trecho. Entonces, cada vez que en mi vida personal yo renuncio a algo, un placer, eso es kenosis, un privilegio.
En el trabajo, un privilegio, uno que renuncie por el Señor. Eso es kenosis. Ahí no está hablando nada de atributos, de que dejó de ser omnipotente. Siempre continuó en un presente continuo siendo Dios. Kenosis es que él era rico y se hizo pobre. Eso está claro ahí. Entonces cogió mi pobreza y me dio su riqueza para que vosotros, por medio de su pobreza, fuésemos enriquecidos. Segunda de Corintios, vamos a demostrarlo con la Biblia. Aunque no dice kenosis, pero ¿qué es kenosis? ¿Qué es renunciar? Es vaciarse. Segunda de Corintios 8:9. Bendito. Ahora, hermanos, kenosis no es como yo una vez que escuché un pastor que el Señor le pidió el café y lo dejó, se lo entregó. Eso no es kenosis. Yo digo, no, pero sigue ahí viendo café y deja de pedir tanto. Porque nosotros somos tremendos, ¿sabe? Tremendos los pastores malabaristas. Somos magos. Y siempre pretendemos de humildes. Un día me pidió el café, yo solo entregué el café, pero lo otro no me lo pidas. Y eso no es que no, sí, eso es un rejuego ya. Eso se llama traqueteo, un negocio. Entonces, segunda de Corintios 8:9, un texto hermoso del apóstol Pablo. Ya conocéis, 8:9, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Eso es kenosis, aunque no está la palabra kenosis. No es atributos que dejó atributos. En ningún momento, ningún atributo fue tocado de Jesucristo. Dios y hombre. Él se hizo pobre. Siendo rico, descendió bastante, hermanos. Me gustaría ver, yo quisiera ver un día, antes de morirme, a estos apóstoles que tienen avioneta, como entregarlo todo así. Hermanos, se entienda cuando el Señor, que ese texto lo han cogido los comunistas, los socialistas, me perdona mencionar nombre, cuando el joven rico vino de Cristo, que Cristo le dijo, tú has guardado los mandamientos, no has adulterado, no has fornicado, no has robado, dice, todos, y Cristo no se lo refutó, dijo, oh sí, lo ha guardado, pero vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. No es que Dios está mandando a nadie a dar sus cosas, Dios no trabaja así, expropiando cosas. La persona que se gana algo, eso es de él. Dios no se puede hacer una doctrina de eso, como han hecho otras filosofías. Y ellos usan ese texto, los comunistas, para expropiar. Pero míralo ahí, Jesucristo le quitó todo al rico. Eso es una falsa enseñanza. Fue a ese muchacho solo, only a él. Porque Jesucristo vio que su corazón estaba ahí y había muchas cosas ocultas. Digo, bueno, pues si tú has guardado la ley, ahora tú la quieres cumplir bien, dale todos los chavos que tú tienes a los pobres. Pero fue ese solo, no se puede hacer una doctrina de eso, como han hecho los socialistas, que ellos dicen que Jesús dijo que hay que repartir porque los socialistas predican la equidad, que eso nunca va a existir. La igualdad, eso nunca va a existir, porque no son principios de la Biblia, todo el mundo es diferente. Hay ricos y hay pobres. El rico que sea sensible al dolor de los demás, que ayude al pobre, sí. Pero eso fue con ese solo muchacho que Jesucristo le dijo, bueno, tu corazón, porque el corazón de él estaba en el dinero. Un rico que su corazón no esté ahí y se ha desprendido, es hermoso. Pero sí, hay un momento que Dios me puede poner a prueba. Bueno, un pastor que se haya enriquecido ilícitamente. Enriquecer ilícitamente es cuando usted le quita de más a la iglesia. Con eso de las 100 vidas cosechas, que tú das 10, te dan 100. Esa es una gran mentira. Y me gustaría antes de morir ver lo que devuelva todo así. Digo, hermano, yo voy a entregar esta avioneta que yo no me podía hacer multimillonario del evangelio. Lo voy a entregar todo. Y eso es renunciar. Entonces, eso es kenosis. Él siendo rico,
se hizo pobre para que vosotros, sigo leyendo, para que vosotros con su pobreza fueras enriquecidos. Él cogió nuestra pobreza y nos dio su riqueza. Nosotros éramos unos mendigos, como Lázaro, y Él nos dio su riqueza, nos vistió de óleo de alegría, nos puso calzados, anillos, como aquel hijo pródigo. Eso es hermoso. Nos honró y cogió mi calamidad y me dio su riqueza. Eso se llama kenosis. Renunciar a su riqueza para darme la mía a ti y a la iglesia y coger nuestra vergüenza. Eso es kenosis. Él renunció a todo, incluso a sí mismo, a su propia vida. Mateo 20, 28. Este es un estudio que ustedes lo van a tener y si un día le va a ministrar a alguien, lo usa. Muy interesante. Él renunció a su propia vida. Eso es kenosis. Descender, vaciarse. Lo dio todo, hermanos. No se benefició de la iglesia. Mateo capítulo 20, versículo 28. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido. Usted ve, hermanos, que de todo corazón, no es que yo no quiero criticar, no es mi empeño, pero solamente con 2 o 3 textos que usted lea en la Biblia, ya hemos leído 2, eso contradice todos esos mensajes que se están dando los domingos en la iglesia. Todos. Porque la mayoría es, no, te voy a dar 10 técnicas para la oración, para que tú recibas la bendición. Si tú oras así, va a recibir lo que le pida. Todo es negocio. Pero es todo opuesto. Todos esos argumentos que ha levantado la iglesia, que es un imperio, lo elimina todo con la palabra. Él vino no vino para ser servido, sino para servir. Y mire, hermanos, y para dar su vida en rescate por todos. Reina Valera 95. Eso es kenosis. Dio su vida por nosotros. El buen pastor es el que da la vida por las ovejas. Muy difícil hoy en día que aparezca uno así. Mejor le quita todo, la lana, la leche y el dinero. Porque orarle a Dios que levante pastores así, hombres conforme a su corazón, desprendido, hermanos. A veces nosotros nos apegamos a tanto en esta tierra que hasta con la comida, amados, escondemos las cosas. Una galletita, déjame esconderla, clavarla por aquí, que nadie la vea. Yo conocí una vez un hermano, me perdona ventilarlo, difundirlo en público, le ponía, en la casa vivían varias gentes. Y él compraba una comidita china y lo que dejaba, a veces no se la comía toda, le ponía el nombre, fulano de tal, don't touch. Digo, wow, bárbaro. Con la comida, hermanos. Una pizza, don't touch, no toque, que eso es de fulano, de Jiminián, Perencoqui, Tolentino, Margarito, Fortunato, Espíritu Santo, el corazón de Jesús. Y esta raza sí está pegada, encandilada con el mundo. Y la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Y la iglesia, hermanos, porque yo lo he vivido, yo he estado en el monstruo por dentro. Lo que más incomoda a esto, ellos les gustan pedir, pero que yo he vivido, porque por eso es que me desencanté del ministerio una vez. Digo, porque yo no sabía que eso era así. Cuando usted, porque no sabe, aquí nadie ha estado en eso de lo administrativo. La palabra más grande para un pastor, hermano, no sé, cuando usted va y le dice, mire, hay que darle una ofrenda a esa hermana, se pone grave. Una vez yo fui un apóstol
Y le dije, hay que darle una ofrenda a una hermana. Y lo primero que me dijo, no te pongas a estar dando dinero así. Tú no sabes lo que es esto, te va a quedar sin dinero. Y nunca se me olvidó esa palabra. Y me desencanté. Yo dije, esto es así, el ministerio es así. Ese no fue el que predicó Cristo. Entonces me dijo, ustedes de la cuenta corriente está bajando y están pagando interés en el banco porque están sacando para dar ofrenda. Paraliza eso, cancélalo. Se van a quedar pobres. Y nunca me recuerdo que ese día, cuando salí de esa iglesia, yo levanté mis manos al Señor. Dije, Señor, no nos dejen vergüenza. Yo nunca he visto a nadie que caiga en pobreza por dar. Se enriquece más. Es una mentira del diablo. Y hasta el día de hoy, hermanos, como la viuda, no ha faltado el aceite ni la harina. Dios le dijo a la viuda con el profeta Elías, dale el profeta primero. Y nunca faltó el aceite ni la harina. Nunca nadie se va a empobrecer por dar. Y usted va a cualquier concilio multimillonario, ellos piden, pero cuando usted le toca a un apóstol de eso, que hay que darle una ofrendita a un hermano, que la iglesia está para eso. Eso es una mala palabra. Se ponen bravos. ¿Y qué es esto? Y con el banco hasta así, hermanos, lleno. Porque que esto es tremendo negocio, no hay materia prima. Usted no invierte nada. Solamente ponerse un saco, una corbata y venir aquí y dar una prédica. Y le quita todo a las gentes. Ese es un gran, de los muchos, eso es un gran pecado que va a haber que nosotros devolvérselo al pueblo. Que ahí cuando empiece esta restauración y el juicio en la casa, vamos a tener, hermano, que devolver mucho dinero. Porque la iglesia no es para a las ovejas. El buen pastor da la vida por ella y le cuida su dinero. Y nunca sean hambrientos, nunca se aprovechen de eso. Es bueno que haya abundancia en la casa. Pero no es para la familia del pastor, es para todo. Para cuando alguien caiga en necesidad, ayudarlo, socorrerlo todos. Porque la iglesia, hermanos, aunque usted la vea así, es una familia, la familia de la fe. La carne y todos estos intereses, le hemos dado un giro a la cosa. Pero es una familia. Cuando lo más hermoso que Satanás quiere destruir la familia. No hay algo más grande y hermoso cuando alguien está enfermo y la hija te da un beso y un abrazo. Eso te transforma la vida. La familia es que te socorre cuando usted cae en crisis o queda discapacitado. Hay una filosofía por ahí que dice que el Estado es tu familia. El Estado, mis hijos no lo puede educar la escuela ni el Estado. Que le den ciencia, clase. Mis hijos que lo eduquen los padres. No la escuela. Entonces la iglesia es la familia de la fe. Si alguien necesita, tenemos que estar todos pendientes. Ese es el evangelio. Creo yo. Nos hemos apartado bastante. Digo, no, hay un hermanito ahí que está desesperado. Claro, no cualquier vivo. Que llegue un drogadicto y aprovecharse de nosotros. Pero la familia que tienen años viéndose, 5 años, 10, todos juntitos aquí. Y que han dado testimonio. Yo glorifico al Señor por ustedes, amados. Que el Señor nos ha ido estableciendo cerca, madres con niños, que cada vez que hay que llevar una nena al dentista, a llevarle va un apoyo, el hermano va y que se queda con la bebé. Esa es la familia de la fe, estamos para ayudarnos todos. Y no se encierre nunca, amado, que a veces nosotros somos muy orgullosos, me perdonan decir esa palabra, y autosuficientes, no buscamos ayuda. Llama a una hermana, llama a una joven.
Como la familia, cuando hay una crisis se reúnen todos. Entonces la carga entre todos es menos pesada. Por eso no se está predicando hoy en día, amados. Sino que predica, busca el ministerio, que el Espíritu Santo, una gran cosecha. Es terrible, una gloria, un jubileo. Motivando. Y a los niños, amados, aunque tenga abundancia, siempre le enseño lo desde niño a trabajar. Digo, no, hermano, sé un hombre de dignidad con el sudor de tu frente. Y siempre observe los sentimientos. Si se preocupa el joven, el adolescente cuando está enfermo, cuando hay un problema en la casa, que participe. Sin cargarlo con cosas que ellos no pueden. Pero yo, un adolescente, ya 15 años, ya puede participar. Algunas cosas. Papi, está bien. Eso es bonito cuando un hijo se preocupa por el papá y la mamá. ¿Te sientes bien? ¿Quiere que te ayude? ¿Do you need help? Porque de ayudarnos los unos a los otros. Eso se llama una operación que hace Dios. Los dones los da el Espíritu Santo, los ministerios Cristo y las operaciones las hace Dios. Una operación es, vamos a socorrer a alguien, se está ahogando, vamos a socorrer, auxilio, ayudarlo. Y la iglesia, hay algunas iglesias, denominaciones que se han llenado de teología, pero están cojeando en la devoción y en el servicio. Están cojeando mucha teología. Usted ve el apóstol, un doctor en teología. Tiene que ir todos juntos. En teología, enseñanza, entrega, devoción, todo junto. Estamos estudiando teología aquí. Pero ahora mismo yo no estoy hablando de teología, ¿verdad? Hace un ratito cuando empecé, sí. Cuando yo dije que hay 3 imputaciones, eso es teología. A nosotros la primera el pecado, a Cristo el pecado nuestro y la justicia de Cristo. Pero ahora yo no estoy hablando de teología. El Espíritu inmediatamente me cayó en cosas prácticas, pragmáticas. Hay que ayudarse, hay que velar por lo que más necesite. Porque somos una familia, la familia de la fe. Entonces, cuando yo vi eso, me asombré. Y esto es así. Porque a veces yo veo a estos hombres con una sonrisa predicando los domingos. Y yo digo, ese hombre está lleno de amor, aparentemente. Pero vaya a pedirle una ayuda. Ese mismo texto que yo leí ahora en Mateo, lo busqué también en Marcos. Marcos 10:45. Vamos a leerlo. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida y rescate por todos. Eso se llama kenosis. Tan pobre fue que no tenía nada, hermanos. Usted ve que es un contraste con estas iglesias multimillonarias. Las iglesias, el espíritu laudicense fue que se empobreció espiritualmente, por cuanto no eres fría ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero esa iglesia, hermano, era rica, se enriqueció. Ese es el espíritu de hoy en día que ha bautizado a la iglesia, el espíritu laudicense, que era una iglesia que estaba en Turquía hoy día, en Asia Menor, de las 7 iglesias que menciona Apocalipsis. Pero ¿qué dijo la iglesia laudicense? Yo no tengo necesidad de nada. Tenía dinero. Y Cristo le dijo, tú eres una desventurada. Dios se le dijo, desnuda. Compra vestidura de lino fino para que seas rica. Y vístete de mi justicia.
Pero Cristo, estas iglesias son multimillonarias, pero el dueño de la iglesia, que es contradicción, no tenía nada, sin hacerle culto a la pobreza. Ni siquiera dónde recostar su cabeza. Eso es kenosis. Él siendo rico nos dio su pobreza y tomó nuestra pobreza. Se sometió a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Eso es kenosis. Y no tenían nada, hermano. Todo era prestado. Mateo 8:18. Mateo capítulo 8, versículo 18. Nosotros, los pastores, hermanos, si leemos bien la Biblia, vamos a hacer una vergüenza para el Evangelio. Porque Cristo, hasta la burra que entró a Jerusalén, no era de él, era prestada. El rey, el dueño soberano absoluto de todo. Mateo 8:18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, dio orden de pasar al otro lado. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas. Tremenda palabra, amados. Y las aves del cielo nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. No tenía nada ni dónde recostar la cabeza. Las zorras tienen guarida, las aves nido, pero el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar la cabeza. Ahora los príncipes de ahora viven, que no es malo, en unos mates, unos colchones, unas habitaciones con jacuzzi, con todo. Pues el dueño de todo no tenía ni dónde recostar la cabeza. Eso es kenosis. Se vació, hermanos. Cristo, el dueño de todo el universo, siempre anduvo pidiendo prestado un sitio para nacer. ¿Y qué sitio? Vamos a buscarlo. Lucas 2:7. El dueño pidiendo prestado. Cuando Dios descienda, porque Él va a descender y nos va a pedir cuenta, no al pueblo, a nosotros los pastores primero. Nos va a pedir cuenta. Y después de nosotros, porque Él lo está dejando como Babel, le va a pedir cuenta, porque empieza por la casa el juicio. Le va a pedir cuenta al mundo, a los filósofos, le va a pedir cuenta. Le pidió cuenta a Sodoma y Gomorra. Le pidió cuenta en la generación de Noé, que el mundo fue destruido por un diluvio y solo se salvó Noé y sus hijos y sus esposas. 8 personas. Can, Sem, Yafé. Él va a pedir cuenta, ¿sabe? Un día. Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito, la Virgen María José, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón, en un pesebre. Un pesebre, usted sabe lo que es. Un sitio de animales lleno de materia fecales, de estiércol. El rey del universo, un pesebre. Aquí la mayoría de tus niños han nacido en unos hospitales que parecen hoteles, hermanos, con todo. Pues mire, Cristo, al que nosotros le servimos, sin hacerle culto, entiende la pobreza. Estoy narrando, nació un pesebre. A veces nosotros nos ponemos bravitos, hermano, cuando nos falta algo. Pero yo no salgo de una. No se apure que Cristo nació en un pesebre. Imagínate un bebé tuyo que nazca en un pesebre. Se llama kenosis.
Y todo era prestado, amados. Una casa donde posar, la pidió prestada para reposar. Una barca para predicar fue prestada también, no era de él. No tenía nada. El rey del universo, Kenosis. Un animal en el cual cabalgar, el asno cuando entró a Jerusalén, prestado. Un aposento en el cual instituir la cena del Señor, prestado. Y finalmente una tumba donde ser enterrado, prestada. Además, cargó sobre sí mismo una deuda muy pesada, la más pesada que jamás nadie pudiera soportar, la deuda del pecado. Isaías 53:6. Eso es kenosis. Todo lo que tenía Cristo era prestado. Nació en un pesebre. Era rico, nos dio su riqueza y se hizo pobre. Cogió nuestro pecado y nos dio su justicia, kenosis. Aleluya. Eso es, hermano, cuando si uno entiende bien esta palabra en el espíritu, eso es para usted salir por ahí corriendo toda la calle. Él vive, él vive, él vive. O hacer como hacen los pentecostales. ¡Ay, santo! A veces yo en esa iglesia carismática, cuando bajaba el basement, que iba al baño, estaba lo más tranquila así. Entonces cuando empiezan a zapatear, usted dice, wow, yo subía corriendo, déjame subir para no perderme esto. Todo el mundo, como 1000 gentes, hermano, dando zapatazos. Y usted abajo, usted se asusta, digo, wow, pero será un ángel que apareció. Entonces yo iba a ver del baño, dame rápido. Y cuando llegaba, nada, hermano, un hombre diciendo, aleluya. Y la gente empieza a zapatear. Porque yo no sé, eso es como un estado de que las gentes caen de éxtasis, como que empiezan a zapatear. Yo una vez conocí una señora, pero muy decente, hermano, muy tímida una vez. Muy tímida y conservadora. Y nada más hizo llegar a una iglesia carismática y al mes estaba, hermano, haciendo muchísima moriqueta y musaraña. Aleluya. ¿Y qué le dio? Y tiene una paranoia con el diablo. Porque donde quiera que ve, ese es el diablo. Yo recuerdo a mi madre, está en la presencia del Señor, pero ella era bien carismática en eso. Y apareció un animalito en la casa y le cayó. Eso es el diablo, reprendo al diablo, mátalo, que ese es el diablo. Mami, tranquilízate, que eso no es el diablo, es un lagarto. Ese diablito que mira como... Y entonces yo tuve que, mami, tiene que... Ya vienes tú a aconsejarme, mami. Eso no es así, mami. Eso es un lagarto, eso no es el diablo. Un lagarto como feo que apareció en la casa. Mátalo, uy, es el diablo. Y un día en mi casa de Puerto Rico apareció un gato muerto ahí al frente de la puerta de entrada de la sala. ¿Y para qué fue eso? Y ella lo vio y empezó a reprender. Eso es Satanás, diablito, te reprendo. Y le dice muchas de San Antonio. Diablito. Mami, eso es un gato que se murió, seguro que lo envenenaron. Había muchos gatos allá en Yauco, en Puerto Rico. El que le tenga miedo a los ratones, busca un gato, que no va a haber ninguno por ahí. Pero a mí no me gustan los gatos. Isaías 53:6. Subió, cargó una carga, hermanos, la más pesada en el mundo.
que nadie podía llevarla y Cristo la llevó. Eso es kenosis. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tremenda palabra de Isaías. A mí me gusta ese texto. Eso es kenosis. Cargó el pecado de todos nosotros. Esa es la carga más pesada que ha habido en la humanidad. Y Cristo la cargó. Y entonces nosotros, sus hijos, tenemos que estar prestos siempre a servir y a renunciar. Hasta nuestra propia vida. Claro, nadie tiene capacidad para eso. Como hicieron los apóstoles, que todos pasaron por el martirio, a excepción de Juan. Pero murió desterrado en la isla de Patmos, cuando escribió Apocalipsis. El apóstol Pedro, dicen los historiadores, Flavio Josefo, que lo crucificaron, hermanos. Bebieron de la copa y fueron bautizados con el bautismo de Cristo. Y cuando lo fueron a crucificar, él dijo, no me crucifiquen, yo no soy digno de morir como mi maestro. Crucifíquenme con la cabeza para abajo. Tremendo. Ese era el espíritu de esos hombres. Cuando el Sanedrín mandó de Jerusalén al desierto a ver a Juan el Bautista, le dijeron, ¿eres tú el Cristo? Él dijo, yo no soy el Cristo. ¿Eres tu profeta? Tampoco. Mire qué espíritu. Para estos comparones de hoy en día y soberbios. Yo soy el profeta. Dice Juan, oye, Juan el Bautista, ¿eres tú Elías? Tampoco. Y dicen ellos, ¿pero quién eres tú entonces? Y ni el nombre dijo, hermano. Yo soy Juan el Bautista, el que vino a preparar el camino al Señor. No, una voz que clama en el desierto. Pues así eres tú y yo en estos días. Una voz que estamos clamando en el desierto por ayuda, agua. Volvámonos a Jehová. Y le citó a Isaías ahí mismo. Prepara el camino al Señor, enderezar senda y calzada para que el rey venga. Porque toda hierba se va a secar y la flor, la hierba es el hombre y la flor es su gloria. Se seque la hierba y se marchite la flor. La palabra de Jehová permanezca para siempre, forever, forever. Pero esto es pretencioso ahora, ¿no? Yo soy el profeta, yo soy la iglesia señal. Nosotros somos number one, Fichiriwao number one. ¿Y qué soberbia? ¿Y qué es esto? Pues mire, la vida de Cristo no tenía nada, todo era prestado. Pasó un día usted está preocupado porque, oye, pero estoy sirviendo al Señor y no salgo de una. No se apure, que al que usted le sirve, ni burra usted. Los coches, hermano, que usted tiene ahora, imagínate que te cambien el coche por una burra. Imagínate usted hoy en la calle con una burra para ir al trabajo. Pues Jesucristo andaba en una burra y prestada. En estos días estaba viendo un reportaje de Cuba, cómo se vive. Y digo, wow, Señor. Y son presos, prisioneros de una nación, como en Corea del Norte. Bienaventurado el que vive aquí, un país de libertad. Las casas, agua, todo, comida, aunque sea con dificultades, pero tienen todo. Se raciona la comida, un pedacito de carne, un pedacito de pan, todo es racionado. Y son como esclavos. Y no son libres, no pueden salir de ahí. Vamos a terminarlo hasta acá para no cansarlos. Continuaremos el miércoles.
hablando de la kenosis. Ya le falta muy poquito para corregirlo y enviárselo. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Recibimos tus consejos. Yo los recibo. Yo soy el primero que lo quiero para mí. Ayúdame siempre no apegarme a nada de aquí. Ser un hombre desprendido y ayuda a mis hermanos también, dadivoso, que renunciemos a cualquier cosa por ti. Por favor, para esto nadie es suficiente. Nosotros nos declaramos incompetentes, no podemos, pero ayúdanos. Y si alguien se ha añadido también por tu misericordia y escuchó esta palabra, ayúdalo en su casa a vivir para ti con dignidad en los años que tú has establecido en nosotros pasar por este mundo. Venga a tu reino, llévanos bien a nuestros hogares, los respectivos trabajos mañana, cuida a las hermanas, los hermanos en los coches, la salud, el cuerpo, etcétera, etcétera, en el nombre poderoso de Jesús. Nuestros niños en las escuelas que ya empiezan pronto, ponle sus profesores tú mismo y cuídalo y guárdalo de estas doctrinas que son satánicas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.